Volvámonos Verdes. Síguenos en Spotify. No estamos defendiendo a la naturaleza, somos la naturaleza defendiéndose a sí misma. Movimientos ambientalistas. En un caluroso y primaveral día de agosto conversamos con Jimena Sangüesa, defensora y activista ambiental de Pucón, integrante y fundadora del Movimiento Ambiental Intercultural MAI y presidenta del Consejo Ambiental Comunal de Pucón. Somos Katy y Seba y este es nuestro lindo podcast Volvámonos Verdes. También nos gustaría pedirte que consideres apoyarnos con un pago mensual en nuestra página de Patreon, por menos de $1,000 o $1. Tendrás acceso a contenido exclusivo, videos detrás de cámara y episodios sin comerciales. Visita www.patreon.com/volvámonosverdes. Tu apoyo es súper importante. Y por último, agradecemos a Libro Verde por hacer posible este episodio. Libro Verde es una de las librerías más lindas y completas en temas de naturaleza y medio ambiente que hay en Chile. No dudes en visitar sus tiendas en Orrego Luco 51, Providencia, y en el mercado urbano Tobalaba en Las Condes. O puedes visitar su página web libroverde.org para ver su inmenso catálogo de libros. Vamos con el episodio. Bueno, hace tiempo te queríamos entrevistar, Jimé, y al fin lo pudimos concretar, hace años en realidad. Y me habían dicho otras personas, tienes que entrevistar a la Jimé del MAI porque tiene mucha información y hace tantas cosas acá, y ya lo sabía. Y al fin estamos acá, pues entonces, como muchas veces le hacemos esta pregunta a nuestros invitados, nos interesa también saber de la persona. No solo del colectivo, el colectivo es muy importante, pero también nos gusta saber las historias de las personas que las llevó a ser como son. Y por eso te queríamos preguntar si esto siempre ha sido un interés tuyo, la defensa del medio ambiente, de la naturaleza, o se fue dando en el camino. ¿Cómo fue eso? Esto, bueno, es responsable de mi madre. Ella es la que siempre fue defensora de este territorio, pero nosotros somos una familia antigua de acá, sexta generación con mis nietas, y mi mamá siempre andaba ahí en las protestas contra las hidroeléctricas, contra la piscicultura, Monsanto, etcétera. ¿Y eso en qué años era más o menos? 80, sí, más o menos. ¿Aquí en la zona? Sí, sí. Sí. 80, 90, o sea, ahí andaba ella. Sí. Y después en eso empezó a llevar a mi hija a estas actividades y yo lo miraba de lejos como una locura, así, ¿ya? Hasta que un día se convoca a una reunión y mi madre venía saliendo de una fractura de un tobillo y me pidió que la llevara como chofer, nada más. Y yo dije, me quedo, ¿para qué me voy a ir? Y me quedé en esa reunión, que fue un 1 de marzo de 2018. Hace no tanto. No tanto tiempo atrás. No es mucho tiempo. Sí. Y esa reunión estaba convocada porque el 3 de marzo había una marcha. Entonces, como que diferentes denuncias que llegaron ciudadanas, diferentes ámbitos, y se convoca esa reunión ampliada. Desde otras personas que no eran las que estaban como también en redes sociales hablando del tema de la deforestación, intervención en el Salto Marimán y de las construcciones inmobiliarias. Y se llama esa reunión en el Liceo de Hotelería y Turismo acá en Pucón, y ahí empezaron, una de las personas que estaba ahí era un primo mío y otra persona. Y esa otra persona empezó a decir cosas que yo me dejaron así diciendo, ¿y esto qué es? Entonces, en vez de ir solamente de chofer ese día, me interesé. Como que fue ese clic así diciendo como que, a ver, ¿esto de qué se trata? Y desde ahí empecé a ir a todas las reuniones. Mi mamá dejó de ir, me dejó a mí, me delegó y me apasionó. Yo soy súper apasionada y me interesé en el tema, me empecé a meter mucho, a involucrar, a ocupar mucho de mi tiempo y
y también tratando de entender, porque mi lógica era muy diferente a la lógica que tengo hoy día. Antes yo validaba procesos que hoy día obviamente no valido, y formas también de vivir y de relacionarse que hoy día obviamente son muy diferentes a las de ese tiempo. Y así me fui involucrando, yendo a todas las reuniones, participando, sacando esas formas que yo creía que eran como debían ser, cambiarlas por otras que me voy dando cuenta que existe un mundo paralelo. Y ahí obviamente aparece el tema de las denuncias, de las infracciones, que fue muy fuerte en esa época y que además me apasionó. El perrito se quiere comer la media luna. ¿Cómo se llamaba él? Llegó hace poco a vivir acá y tiene de apodo Chascón. El chascón. Y aquí, El Seba lo tiene que espantar. sale. Pero me gusta esa historia porque muestra que uno puede cambiar en su vida. O Exacto. muchas veces uno puede Exacto. darse cuenta de algo que no había visto antes. Ese es el tema principal, pues, cómo tú crees que vives en un mundo de una manera y te das cuenta que existen mundos paralelos y que son súper válidos. Y en eso mismo me cambia el concepto de entender al pueblo mapuche, de entender otras cosas que uno no entendía, de relacionarse. En una época, por ejemplo, en esa época yo tenía conflictos con personas con quienes hoy día me relaciono mucho, porque yo actuaba diferente. Entonces, eso cómo te cambia a personas que hoy día son tus amigos y que valoran y respetan mucho lo que hacen y por qué, y entiendes por qué lo hacen. Puedes de repente compartir o no compartir ciertas formas, pero por lo menos lo entiendes. Y ese es el tema, el entender el por qué hay personas que hacen cosas. No es antojadizo. No es antojadizo ir a manifestarse o protestar por algo. Viene de una secuela de acciones que uno hace y que lamentablemente no encuentra respuestas o no son escuchadas. Y por eso uno llega a eso, que yo jamás me iba a imaginar que iba a estar protestando. O sea, ¿de dónde? Nada. Una vez fui a la universidad a una protesta así como muy de mona nomás y sería. Pero hoy día, claro, tú me ves en estos tiempos, el 2018 nosotros hicimos muchas manifestaciones reclamando por muchos procesos. Y ahí con el megáfono así como, Claro. wow, ¿esto qué es? Sí, pero eso es interesante porque cualquier persona, ya seas rico, pobre, más viejo, más joven, puede protestar por niños, por distintas razones y uno igual tiene un prejuicio social al que protesta, al que está manifestando, al manifestante, como personas que quieren desordenar. Y no es así, pues muchas veces defienden cosas que son muy importantes, como en este caso para la vida de todos nosotros. Efectivamente. Y aquellos que dicen que no sirve una protesta, yo estoy en total desacuerdo porque nosotros conseguimos muchas cosas. Sí, en esa época, en el 2018, nace una sensibilidad hacia todo lo que estaba pasando, la declaración de cuenca saturada, prende la contaminación del lago, aunque algunos dicen que no está contaminado todavía. El tema del boom inmobiliario, la piscicultura, hidroeléctrica como estaba Yancalil, donde ahí, por ejemplo, en Yancalil había hecho un trabajo increíble en las comunidades que eran pocas personas, en la ruralidad con menos acceso a la información o a los sistemas. Ellos llevaban muchos años ahí aguantando esta arremetida de una hidroeléctrica, entonces recién ahí te das cuenta de esos procesos que desde tu vida diaria, viviendo acá, tú no te das cuenta que existen, tú no los ves. Y ahí recién te vas dando cuenta desde esas otras cosas, esas resistencias que vienen haciendo algunas personas, algunos grupos, comunidades, y son por algo y es súper válido y que gracias a ese gran esfuerzo se consiguió que no se concretara, si no tendríamos un espacio mucho más intervenido, como por ejemplo los proyectos inmobiliarios, que hoy día se ven muchos, pero se consiguió parar 3 proyectos inmobiliarios que en conjunto suman más de 1.200 departamentos. Y eso no es menor, o sea, el primero que nosotros nos metemos es el proyecto Bahía Pucón, denunciándolo, lo fiscalizaban, al otro día volvían y así, y hasta llegar a procesos de evaluación ambiental y ahí aprendiendo desde la total ignorancia,
mirando, copiando. Bueno, ahí obviamente personas que van apoyando, gente que, consiguiéndote abogado así sin conocer y no, un montón de procesos que al final se consiguió, no todo, porque en Valle Pucón lograron rellenar el humedal. Claro, pero estaban no construyeron. amenazando el humedal. O sea, no construyeron y igual rellenaron O sea, el sí, humedal. lo rellenaron. Eran 13 camiones bateas por hora. Qué rabia, ¿y no se les exigió volver a restaurarlo a como estaba antes? No, lamentablemente eso no lo hicimos. Y eso también es parte de los procesos de aprendizaje, de no saber qué tienes que hacer. Entonces, uno comete errores y pierde tiempo en muchas cosas, porque vas construyendo un aprendizaje. Y es cansador y es desgastante. O sea, nosotros teníamos a alguien que trabajaba en un edificio al lado y decía, Jimé, volvieron. Ah, ya, de nuevo. Entonces, todos estos procesos, y ahí fue la primera manifestación que participé un día. Nosotros teníamos una manifestación un día viernes al mediodía. Estábamos preparando lienzo y todo la noche anterior y nos llega el aviso que al día siguiente se iban a llevar las máquinas, iban a sacar todo porque nosotros íbamos a protestar. Y dijimos, no, esto no puede ser. Así que nos fuimos a las 7 de la mañana a meter para parar los camiones en el lugar. Y ahí entrando, saltando cerco, reptando así, punta y codo, para llegar antes de las 8 de la mañana, éramos 5. Con el lienzo grande y ahí y paramos y la cuestión fue una locura. O sea, yo ahí decía, ¿qué hago yo aquí? Así como, ¿esto qué es? Pero ahí vas viendo esa energía, vas viendo cómo, por ejemplo, el tipo tenía miedo de que le quemáramos las maquinarias. Y yo decía, ¿pero de qué está hablando? Claro. O sea, ese estigma de los hechos. De que uno es violento. Exacto. Y ellos llevaban sin permiso de hacer eso, haciendo esa faena de extracción de árido y de rellenar sin tener los permisos, donde los paralizaron muchas veces y seguían. Entonces, nosotros éramos los violentos, pero ellos no eran los violentos. O sea, ¿de qué estamos hablando? Es súper contradictorio que uno está luchando por detener una violencia y después a uno lo tildan de violento. Claro, y siendo denunciados, ¿cachai? O sea, no es que nosotros no hicimos nada. Cuático. Así que ese era el escenario. Y desde ahí, obviamente, construyendo, personalmente metiéndome mucho en el tema de las denuncias, como que me gustó eso. Por ahí me dice, llevas el carabinero, es el carabinero que llevas por dentro, me dice, por decirlo así. Eso igual es un aprendizaje, ¿no? Aprender cómo denunciar, dónde ir. Yo eso no lo sabría tampoco, por ejemplo. Sí, hay que hacerlo de buena manera para que surta efecto, porque lamentablemente las infracciones o las multas son muy leves y ellos están acostumbrados, ellos lo asumen como tal, a funcionar a hechos consumados. Hoy día, en la actualidad, en Pucón tenemos un claro ejemplo que es Martavit. ¿Eso es una inmobiliaria? Martavit es una inmobiliaria, pero es de la familia Martavit. Y uno de los dueños, que es Jorge Martavit, si es que no me equivoco por su nombre, construyó una casa en el límite entre Villarrica y Pucón, en el Correntoso. Pidió permiso de edificación para una construcción de alrededor de 300 metros cuadrados y construyó 3.000 metros cuadrados. Una casa de 3.000 metros cuadrados. 3.000 metros cuadrados. Entonces, tú me dices que esa persona, que es dueño de una inmobiliaria, que tiene recursos, que pidió permiso para 300 metros cuadrados y construye 3.000, o sea, nos demuestra claramente la forma en que trabaja, no todas, pero una gran cantidad de inmobiliarias y claramente también en sus casas. No solamente los proyectos inmobiliarios, sino que en sus propias casas, pero a un nivel descarado. O sea, no es que pidió por 300 y construyó 500, le hizo una ampliación, una mejora. No fue una mejora. Fue mucho más que eso. Mucho más que eso. Y asumiendo que por eso tendría que pagar una multa, que quizás no es mucho gasto para una persona. Hoy día sí, y lo apeló porque dijo que no tenía dinero. Fue a la Corte Suprema y hace poquito salió el fallo. Pero claro, uno que querría con ese tipo de acciones es que lo demolieran. Demolieran y mandar mensajes, pero ahí es donde lamentablemente no están esas fuerzas hoy día para hacer eso. Para decir aquí, esta es nuestra casa, es nuestro territorio, o sea, no puedes tú venir a hacer ese tipo de cosas sin una secuela. Y eso pasa en el Delta, pasa en muchos otros lugares, que hay acciones que
que rayan en esa locura y que lo hacen a propósito. O sea, tienen staff de abogados y todo para eludir el sistema. Y contra eso tú vas aprendiendo y nosotros siempre vamos más atrás. Sí. Uno no va a la par que las personas que tienen muchos recursos, muchas influencias. Eso fue impresionante cuando se había declarado el humedal urbano, ¿cierto? Que era enorme del delta, el Trancura y la Poza, y lo tiraron abajo. Uh-huh. Y eso fue una serie de abogados y de familias, claro, que lo tiraron abajo simplemente. Es complejo ese tema porque lamentablemente pasa mucho de la desinformación. Y desinformación que es adrede. Y hoy día en ese mismo sector, en el delta, por ejemplo, tenemos una gran afectación con el tema de las concesiones mineras y donde además tenemos unos personajes que son los mismos de Vallapucón que hoy día están con eso del motorhome y que tienen muchas construcciones que no tienen permiso. Entonces, esta declaratoria que aún sigue, o sea, es como están en tribunales, mientras no haya fallo, la declaración de humedal urbano sigue. Que además hay que entender que es una ley que igual no ayuda mucho, ¿ya? A nivel nacional no ha ayudado a salvar mucho los humedales, ¿ya? Porque al final en su mayoría han sido reclamados, pero han sido acotadas sus polígonos, no anulados hay 3 a nivel país, o sea, por eso nos pegó muy fuerte. Porque fue anulado. Anulado completamente. Uh-huh. Aunque sigue porque está este proceso ahí que lo lleva el municipio. Y se sigue como la lucha en otras instancias. Exacto. Sí. Qué fuerte eso. Es fuerte. Bueno, yo te acabo de mostrar una imagen que no la vamos a mostrar aquí de cómo está construido en sectores donde es agua durante mucho tiempo. O sea, uno dice, ¿y esto qué es? Entonces, hay muchas cosas que debemos entender cómo funciona para tener una opinión y desde ahí construir un futuro. Porque ese es en el fondo, o sea, uno está aquí peleándola por un futuro, sobre todo uno que nació en este lugar, que lo vio cambiar, que vio que hay mucha destrucción y mucha amenaza también. Entonces, ¿cómo para las futuras generaciones, mis nietos, los que vienen, van a disfrutar este espacio como lo disfrutamos nosotros? O sea, el bañarte en el lago, en los ríos, o sea, llegar a la orilla de un río como lo hacíamos ya es casi imposible. Entonces, aportar desde un granito para que la normativa, que hoy día igual es bastante laxa, poder que se cumpla. Y esperamos que estas nuevas normativas, como por ejemplo la ley SBAP y otras, realmente tengan la fuerza para poder resguardar estos espacios, como la ley de delitos ambientales, que hoy día por fin sale algo hace un año, en donde hay algunas cosas que ya no son faltas, porque hoy día son faltas. Y pagas una multa menor, que generalmente es en el juez de policía local, o si algo mayor ya te vas a la Superintendencia de Medio Ambiente, porque hoy día la declaración de cuencas saturadas es la que nos dio los instrumentos para frenar proyectos, porque tienen que ser evaluados de otra manera. Porque aquí hay una zona que ya está dañada. Está dañada, está contaminada. La palabra es que está contaminada y por tal hay que tener los principios de precaución y prevención, además de las normativas que están para esos lugares. Entonces, debemos hoy día aprender cómo vamos avanzando en esta ley y sobre todo, por ejemplo, en esta de delitos ambientales que implica cárcel y multas altas, incluso para los gerentes, no solamente para la empresa en sí, sino también para gerentes. Y si tú también lucras con eso, ese dinero que ganaste, lo tienes que devolver. Entonces, está súper bien, está recién. No tengo claro si hay alguna causa ya que esté invocando esta ley, que está asociada a la ley de cuello y corbata que se dice, y hay un par de párrafos y que está súper buena, y ahí también depende cómo vamos generando los precedentes en favor nuestro y no obviamente en favor de estos otros personajes. Ahí si alguien se quiere leer la ley, voy a dejar un link en la descripción. La ley SBAP sería la ley de Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, ¿cierto? Exacto. Que ya no recuerdo bien, pero engloba muchas cosas, ¿no? Las áreas protegidas del país. Más que nada eso. Sí. Efectivamente que hoy día no tiene mucha protección. Pues las leyes, por ejemplo, nosotros estamos en zona declarada saturada, tenemos parques, tenemos la declaración de humedal urbano, tenemos el
la biodiversidad de la UNESCO, ¿cómo se llama? Las reservas de la biosfera. Reservas de la biosfera, zona Sí. SOI, por catalogar tenemos muchas cosas que deberían ser protección y no sirven de mucho, po. Son medallitas en el fondo, que le pongo yo así, pero que a la larga en el papel cuesta hacerlas valer. Sí, en la realidad Exacto. del día a día. Y eso igual me interesa harto, como tú creciste acá, eres de acá, y nos habías dicho que, claro, esta comuna se conoce en todo Chile, la comuna de Pucón es como la del turismo, ¿cierto? Las personas con plata, le dicen el cuicón, que lo encuentro injusto, porque después uno conoce a la gente de acá que es trabajadora, que se saca la mugre, y después les dicen que son de cuicón, lo encuentro súper pesado. Pero hay muchos prejuicios también asociados a la comuna, y el turismo está asociado a un desarrollo de muchas actividades que pueden ser muy negativas para el medio ambiente también, por cierto. Entonces, ¿cómo ha sido para ti todo esto, observar cómo la comuna ha ido mutando, cómo se ha ido transformando? Es complejo, claro. Nosotros tuvimos un restaurante más de 20 años, en una época en que sí había estacionalidad. O sea, nosotros no teníamos deudas porque sabías que en el invierno no había circulante, esperar el fin de semana, Semana Santa, y para de contar, y tenías que aguantar hasta Sí. vacaciones de invierno. Es como que se para el Exacto. tiempo. Todo se pagaba en efectivo y un poco así. Y todavía se sigue hablando de estacionalidad, por ejemplo, en turismo, cuando no existe la estacionalidad. O sea, hoy día son algunos meses mucho más lentos, pero claro, como las personas vienen de la ciudad, de un sistema diferente, para ellos esto es estacionalidad y para los que vivíamos de otra forma no es estacionalidad. Entonces, es muy arrasante en ese sentido el querer seguir trayendo más gente, que venga más gente, más gente. Y eso mismo le ha hecho daño porque, por ejemplo, hoy día muchos de los que venían a veranear hoy día se compraron departamentos que los venden como una inversión y un lugar para tu vivir. Y cambió la forma porque los que arrendaban de principio sí, habían hoteles, habían hospedajes, pero también había muchas casas que se arrendaban para los visitantes. Y con ese dinero había circulante en el invierno, la gente pudo desarrollarse, poder hacer que sus hijos pudieran estudiar afuera, como aquí no había ni siquiera enseñanza media o muy poco, tú tenías que ir a Villarrica, Temuco y otros lugares para ir a estudiar. Entonces, las personas pudieron desarrollarse un poquito más con esta entrada que era el arrendar tu casa. Pero eso cuando llegaron los proyectos inmobiliarios se terminó, porque ellos ocuparon esa plaza. Y ahí cambia radicalmente el formato. Las inmobiliarias vienen también, que traen trabajo y todo, y eso no es verdad, porque la mayoría de sus trabajadores los traen, y los que contratan son la mano de obra barata, en general. Entonces, y además esas personas se van quedando. Y así fue también como sucedió con mis abuelos, por ejemplo, que vinieron a un trabajo y se quedaron. Entonces, desde siempre también ha sucedido eso, pero mucho menos que cuando ya vienen las inmobiliarias con mucha más gente que se va quedando y que después falta trabajo en el invierno porque hay poco trabajo. Porque además vienen de un sistema diferente al sistema que hay acá. Claro, en Santiago, por ejemplo, es todo el año full, todos trabajando. Y aquí es verdad que hay ritmos distintos. Son diferentes, son Sí. muy diferentes. Entonces igual llega un turismo que era súper estacionario y que va cambiando y con personas que obviamente van segregando esta gran cantidad de gente y ya no es tan buen negocio quizás, porque nosotros de un restaurante vivíamos 3 familias. No quiere decir que vivíamos súper bien, pero a nosotros no nos faltaba, pero vivíamos bien. Yo considero que vivíamos bien. y complementadas con otras cosas igual, pero había movimiento, era muy entretenido. Y hoy día el turismo siento que no se hace cargo, porque un hotel, un restaurante, la artesanía y todos viven de estas personas que vienen, pero vienen a un lugar por sus ecosistemas, por su naturaleza, por todo este paisaje que tenemos que es hermoso. Entonces es nuestra materia prima. Y el turismo debería hacerse cargo como materia prima de mantener esto lo mejor posible, lo más saludable. Y eso no se dan cuenta de esa responsabilidad que tienen. O sea, tú no los ves participar en las instancias medioambientales, es muy poco. Y no se dan cuenta que al final nosotros que
que a mí se me juzga por andar protestando que el lago tiene caca, que le hace daño, no se dan cuenta que es al revés, le estamos salvando el futuro, porque si alguien se intoxica, se enferma por estarse bañando en un lago con cianobacterias, un niño que hoy día que estamos con el tema de las defensas, con el tema del COVID y todo esto, va a ser mucho peor ese daño que uno en un momento dado protestó eso, y protestó porque, como ya lo dijimos, porque hiciste muchas cosas, entregaste información a los servicios con competencia, intentaste llegar a algo y no conseguiste. Entonces, solo se preocupan cuando ya sale que hay bloom de alga o alguna otra cosa en específico, pero no están constantemente educándose, informándose o en la variedad de eso, porque lamentablemente hay quienes niegan procesos. El negacionismo también está acá y ha estado siempre. O sea, hasta hace poco el alcalde decía que el bloom de alga era polen. Y eso conseguimos que dejara de decirlo hace 2 años atrás. Entonces eso desinforma mucho. Entonces, y es uno de los grandes problemas que tenemos a nivel país, el negacionismo, la desinformación, la manipulación de la información, y que las personas no leemos, porque tampoco leo mucho. Entonces, o ver la diversidad de opiniones, que eso es lo que a mí me preocupa mucho hoy día, es cómo llegamos a más personas, porque no podemos seguir conversando entre nosotros mismos y tú entregarle la información desde tu trabajo, desde tu mirada, y que ellos se hagan una idea. Pueden seguir actuando de la misma manera, pueden cambiar su forma en algo o cambiarlo mucho más, como me pasó a mí, que cambié radicalmente mi forma de relacionarme, de convivir. Entonces, pero entregándoles a otra información, por eso estamos siempre enfocados mucho en entregar información, en compartir, y ha habido ahí algo mucho más, ha surtido efecto, siento yo, pero no como debería ser. Sí, de a poquito. Sí. Sí, debería ser mucho más a gran escala. ¿Y qué pasa si alguien nos está escuchando y no entiende qué es lo que pasa con el lago Villarrica? Dice, ¿cómo? ¿Tiene caca? ¿Qué es eso de saturado? ¿Qué significa eso? Bueno, son las normas secundarias, son las que regulan la salud, por decirlo, de la naturaleza, ¿ya? Que puede ser por aire, por agua, creo que esas dos. Y norma secundaria porque implica que no hay daño a la salud humana, cosa que nosotros objetamos. En teoría. En teoría. Sí. Porque el de aire igual afecta la salud humana. Quiere decir que este cuerpo de agua tiene un equilibrio en su forma ecosistémica, ¿ya? Y ese equilibrio se ve adulterado por la intervención antrópica o del ser humano. Y eso en ciertos niveles, que es turbiedad. ¿Qué quiere decir la turbiedad? Que ahí está este disco metálico, que tú lo hundes a cierta profundidad y dejas de verlo, ¿ya? Entonces, hasta ciertos metros está bien, está en equilibrio, y después ya entre menos metros lo ves, quiere decir que ya no está en equilibrio. O sea, está como poco transparente el poco agua. Transparente, turbiedad Sí. Poco transparente, exacto. Sí. Pero ahí, por ejemplo, en este caso se dice que 9 metros está bien, y cuando se hizo los monitoreos, mostró que a 7 metros ya no se veía. Pero resulta que hay relatos históricos que te dicen que a 20 metros lo veía ahí el disco. Claro que si uno, no sé, pues estaba en un barco y miraba para abajo, veía 20 metros para abajo. Claro, del agua. O sea, tú ves el Caburga o te ves el Calascaquem, Sí. y ves mucho más, entonces este era igual. Hoy día 7 metros es nada. Wow. Sí, pues 7 Es metros nada. no es nada. De poder ver hacia abajo solo. Claro, ya. Ponle que 20 metros no, pero no 9, 12 metros podría ser un poco más de equilibrio. Después tiene fósforo disuelto en el agua, que eso quiere decir los nutrientes, quiere decir toda la materia orgánica que en el fondo se convierte en abono, que viene desde los cultivos. La naturaleza por sí sola genera una cantidad, que por números, para no equivocarme, pero decirte que lo que aguanta el lago es como 1 tonelada, y el 2019, que es el estudio más reciente que tenemos, dice que hay alrededor de 2 toneladas la carga, ¿ya? Entonces una parte es natural
y otra parte es nuestra. Y esa parte nuestra viene también desde la industria, que es la piscicultura, la ganadería, y nosotros como personas también, obviamente nuestros desechos se convierten en estos nutrientes que le entregan esta sobrecarga al lago. Y el tercero, que es clorofila A o verde, vienen a ser estas algas en el fondo que se van formando, que le quita también transparencia, le quitan oxígeno y que se alimentan de esta sobrecarga de fósforo disuelto. Hay un cuarto parámetro que no se considera porque fue tomado mal el muestreo, y esperamos que en esta actualización, porque cada 4 o 5 años tiene que actualizar, se integre, esperemos. Pero ¿cuál es el cuarto? el de nitrato me confunde, pero sí. También eso es como nutrientes, po. También, también, pero eso no, solamente estos tres parámetros son considerados para declarar la cuenca como saturada. Y está, claro, está la norma secundaria, está la latencia y después está la saturación. Nosotros pasamos directamente a saturación. Y saturación es que sobrepasan estos parámetros que lo consideran que está en equilibrio, y eso, ¿por qué se da? Porque está contaminado. La saturación es que está contaminado, porque lamentablemente dice que el lago solo está saturado, no está contaminado. Como que juegan con las palabras. Exacto. ¿Sí? Entonces yo también juego con las palabras y digo, claro, entonces por eso estamos en un proceso de desaturación o de descontaminación. Anteproyecto de descontaminación. O sea, en el fondo, no sé bien si esto funciona así, pero si nosotros dejáramos de aportar con todos estos nutrientes, fósforo, nitrógeno, de la salmonicultura, de la agricultura, de nuestras cacas, de nuestra de agua servida, en el fondo el lago después se iría como limpiando solo, ¿no? Efectivamente. Y por eso el plan de descontaminación, o este anteproyecto que está todavía, que esperemos pronto ya tener el proyecto definitivo, habla de 15 años. No es que en 15 años van a hacer cosas. El lago se demora 5 años más o menos en cambiar sus aguas. Entonces, con 3 procesos completos de cambio de agua, y obviamente con acciones que disminuyan o que absorban también, porque son 2 cosas: disminuir y también que absorban estos parámetros, se conseguiría que esto volviera a estar en equilibrio, ¿ya? Y así que esperamos que esto pronto salga, pues ya terminó la consulta indígena. ¿Todavía no sale el plan de descontaminación? No, todavía no está el proyecto definitivo. Están hoy día metiendo en la juguera con todas las consultas ciudadanas, con toda la consulta indígena, y obviamente de los estudios que también está haciendo el ministerio, ya sacar el documento final, y una vez que salga se tiene que ir a la firma del Consejo de Ministros y después volver. Así que esperamos que esa vuelta... Y eso viene como con platas asociadas, ¿no? Porque todo esto cuesta dinero. Efectivamente, y viene con dinero que no es tanto. No me preguntes de números porque no quiero. No sé, no me importa. No es tanto, pero sí igual se pueden venir asociadas a otras cosas. Por ejemplo, hay un punto que es súper importante, es que en el anteproyecto, y yo supongo que va a quedar en el proyecto definitivo, es que se haga el estudio de cotas mínimas y cotas máximas del lago. Hoy día no existe ningún cuerpo de agua que tenga ese estudio, y ahí es donde tenemos todo esto de qué es bien de uso público y qué es privado. Más encima hay muchos títulos que dicen que colindan con el lago, pero ¿dónde terminas con el lago? Entonces no ven esa franja fiscal, pero ni siquiera sabemos dónde empieza o termina esa franja fiscal. Tenemos muelles sin permiso, construcciones que están ahí en la orilla del lago, y casos emblemáticos del motorhome que siguen construyendo, que siguen rellenando. Entonces, eso es súper importante. Y según el anteproyecto, una vez que esté el decreto, tienen 1 año para buscar los dineros para poder implementar este estudio de cotas mínimas, cotas máximas, que nos va a ayudar mucho también a regular y que no se vuelvan a construir espacios en la ribera del lago. Y ahí donde, por ejemplo, ves como una amenaza también la construcción de un camino por la ribera norte. Eso se propone, ¿no? ¿Es como se quiere hacer eso? No, eso viene desde otra instancia, pero para eso necesitamos tener primero el estudio de cotas mínimas, cotas máximas, para por lo menos delimitar dónde empieza el lago o termina el bien de uso público, y desde ahí empieza lo privado, y desde ahí tú intervenir de cierta manera, aunque no queremos que se intervenga, ¿ya? Y además he entendido que bajo la actual legislación, el construir en la ribera norte
implica mucha más carga al lago, porque la ribera norte es mucho más grande que la ribera sur. Es mucho más grande. Y ahí no hay ninguna posibilidad de alcantarillado o, por ejemplo, y eso implicaría una carga mucho más grande para el lago, más de la que ya tiene. O sea, el lago ya está sufriendo mucha presión. Si te ha gustado nuestro podcast, nos gustaría pedirte que consideres apoyarnos con una suscripción mensual en Patreon, por menos de $1,000 o $1. No tenemos auspiciadores y toda la producción de este podcast la costeamos con nuestra platita y con los aportes de nuestras y nuestros Patreons. Con tu suscripción vas a tener acceso a nuestros videos detrás de cámara, a episodios sin comerciales y a contenido exclusivo. Visita www.patreon.com/volvámonosverdes. Tu apoyo es muy importante. Sigamos con el episodio. Me acuerdo en una entrevista que te hicieron, creo que en la radio, no recuerdo ahora, Radio Puelche puede ser, que dijiste que el lago es como un ser vivo, hay que pensarlo así, que está muriéndose, pues se está quedando sin oxígeno. Eso quiere decir que la vida que tiene va muriendo también. Me gusta de pensarlo como un ser vivo, que está desequilibrado. Es un ser vivo, pues, y ese es el problema, que nosotros como personas nos salimos de esa relación con la naturaleza. O sea, nos queremos mucho más arriba y dependemos de la naturaleza, dependemos del agua, dependemos del aire y no lo vemos. O sea, es una... Eso también era una forma de llover antes. O sea, yo no veía eso como lo veo hoy día. Entonces, validas todo lo que te venden en el supermercado y bueno, digo, es que no, todo lo que tiene en el supermercado no es comestible, y es verdad. O las formas de que haya alimento versus otras, como que se entiende tanto como formar una vida en la ciudad versus la vida en la ruralidad, o versus cómo debemos realmente relacionarnos, cómo perdimos nuestra forma de subsistencia propia, ¿cachai? Entonces, y no se trata de volver a lo de antes, no se trata de volver a formas mucho más arcaicas para algunos, pero es nuestra esencia como persona, y entendiendo eso nos vamos a relacionar mucho mejor. O sea, aquí todavía el agua que tenemos, que ya no está bebible. O sea, nosotros aquí en mi casa, hace 2 años que tengo agua potable. Yo he consumido y se criaron mis hijos con agua de canal, pero hoy día no se puede. Entonces, esas formas que son súper válidas, que no es... Es malo tomar agua de la llave, pero si tomas agua de una botella. O sea, esa relación es como compleja. Entonces, lo mismo acá, pum. Estamos en un lugar que es privilegiado. O sea, eso no lo podemos negar. Y este lugar que es maravilloso, que tú lo ves que está bonito, está enfermo. Y está la cuenca enferma. Pero también estamos nosotros enfermos y nos estamos enfermando con eso. O sea, los niveles que tenemos de esta bacteria en el estómago lo dicen, pero ¿cuántas personas hablan de eso? Y es por tener las aguas contaminadas por caca. Sí. Y eso es así. Claro, ese era un tema que ustedes discutían harto, de que por todos estos nutrientes se sobre reproducen estas algas que son tóxicas, pues algunas de ellas, ¿no? Y es peligroso para la salud humana. Claro, eso es el tema que costó mucho y sigue costando mucho, porque es un tema que supuestamente hay estudios, pero realmente no sabemos qué tan estudiado está. O sea, la academia lo viene diciendo de los años 80. No se toma en cuenta. Y hoy día, claro, las algas que proliferan en su mayoría son estas algas que generan toxinas que te dañan el hígado, ¿ya? Y eso no está normado a nivel país, solo está normado para el consumo de agua. Ya dice que tiene que tener 1 microgramo por litro, el máximo tolerado en el consumo de agua, que es en el agua potable. Pero para uso recreacional no está normado. Porque se asume que uno no se toma esa agua, ¿no? Es que a nivel país no está normado, y a nivel internacional sí, ¿ya? Entonces, y esa alga, porque no todas las algas son tóxicas, pero esta que la mayoría que está proliferando es tóxica y genera estas toxinas. Pero ahí, por ejemplo, tienes un niño bebe agua, y está estudiado cuánta agua bebe un niño cuando está bañándose, y que además
se baña, juega en la orilla del lago donde está más concentrado. Sí, sí, justamente. Entonces, si a un niño le llega a pasar algo, sobre todo, como te comentaba, de los sistemas inmunes que están hoy día mucho más deteriorados después de todos estos procesos que hemos llevado. Las alergias, la sensibilidad que uno tiene en la piel también. Efectivamente. Sí, y todo eso te afecta. Afecta. Pero ahí es complejo porque el seguimiento de quienes sí llegan al hospital, muchas veces las personas solo tienen alergias, van a la farmacia. ¿Cómo se valida esto? Es complejo porque se le tiene miedo a estas cosas, cuando no se le tiene que tener miedo, cuando se tiene que informar, educar y desde la base concreta de cosas que existen estudios a nivel internacional y la academia aquí también lo ha hecho, empezar a trabajar en que todo eso mejore para que a futuro esté mucho mejor. Entonces, no pensar solamente en el hoy día. Si hoy día hay que cerrar el lago un día, se cierra el lago un día, pero en pensar que eso es a futuro, es un bien a futuro y que nos va a costar, pero hay que asumirlo, pero esperamos no llegar a eso si nosotros no queremos eso. Nosotros queremos que el ecosistema, el lago y las personas estén sanas, y eso sí se puede, pero si lo hacemos en conjunto, entre todas y todos, y con acciones súper concretas, y hay muchas opciones hoy día. Hoy día hay mucha tecnología, pero tecnología que realmente sirva. Eso voy a tratar de buscar el texto del plan de descontaminación también para que las personas se puedan informar. Ustedes hicieron un podcast episodio también sobre eso, hace como 2 años atrás. Sí, fue desde el principio y me parece súper clarito cómo lo plantean, porque además, claro, ustedes no sabían mucho y ahí van sacando la información y es muy educativo. Por ahí algunas veces lo he compartido y está súper bien desde lo básico. Lo voy a citar también. Me parece. Me voy a citar a mí misma. Sí. Bueno, y en este caso, es que este tema del lago que está contaminado, saturado, que es lo mismo, está muy relacionado con todas las afectaciones del territorio en sí, pues con la deforestación, con, como le llaman, los cambios de uso de suelo, con la agricultura. En una cuenca, todo eso está relacionado, pues. Entonces, al lago le serviría, por ejemplo, que hayan más áreas verdes, más bosque. Ustedes habían mencionado la protección de las riberas, ¿cierto? De los ríos. ¿Todo eso podría ayudar? Efectivamente, es porque además este bosque absorbe. Entonces, es súper importante. 2 cosas que pusimos como movimiento en la consulta ciudadana, que es la validación de los sistemas alternativos de tratamiento de agua servida, porque existe. Hoy día una planta de tratamiento de agua servida no es la solución. Son procesos concesionados, poco fiscalizados y que permiten, por ejemplo, que ellos tiren sus reels cuando se ven colapsados de forma en crudo. Está todo, papelito, todo al cuerpo de agua, que en este caso es el río Claro, que durante bastantes épocas ve reducido su caudal y hay momentos en que ni siquiera lleva agua. Entonces, y supuestamente en un río, porque bueno, lamentablemente puede ser un río, un lago, el mar, a nivel país es tirar al agua. Y este tramo que tiene el río Claro es muy poco pendiente, o sea, no alcanza a hacer nada. Y entonces, en los sistemas alternativos de tratamiento de agua servida, que existen muchos, pero en general basados en la naturaleza. Y la restauración ecológica en todas las riberas de los cuerpos de agua, sea río, sea lago, por ende el humedal es fundamental para que absorba. Los humedales son esos, ¿no? Los riñones que van absorbiendo. De ahí viene la importancia, de protegerlo, y sobre todo acá. Y también las riberas de los ríos, que también son deforestadas y que hay que volver a forestar, o más que forestar, en el fondo restaurar. Y restaurar implica árboles, arbustos de todo tipo. O sea, un bosque está conformado por diversidad. Y esa diversidad es la que hay que volver a llevar a estos cuerpos de agua. No sé si sirve para visualizarlo. Recuerdo que como yo trabajo en la ONG Defensa Ambiental, el año pasado estaban hablando de una problemática de las forestales. Y decían que los cerros alrededor de Concepción, cuando deforestaban todos los cerros y plantaban solo pinos y eucaliptus, se podía ver en los ríos cómo cambiaban de color, porque todos los nutrientes, que es la materia orgánica, las hojas, la tierra,
no quedaba como absorbida, retenida por la vegetación nativa y se iban con los ríos. Pues entonces aumenta esa carga de nutrientes y en este caso por agricultura o quizás incluso por monocultivos forestales, no sé si hay acá, la salmonicultura y todo eso hace que lleguen al lago. Y que la vegetación nativa ayudaría a filtrar todo eso. Efectivamente, hemos adulterado todo en pro de un desarrollo, de una economía, de un sistema así, producción masiva, y que hay afectaciones. Entonces, y hay afectaciones sobre las personas. O sea, el agua... El perro salchicha ahora. El agua es fundamental para nosotros y hoy día vemos las afectaciones como en nuestra propia cuenca, en el Caburga, lo vemos, más allá de la intervención humana, también la baja de agua, de nieve. Entonces, el bosque nativo es esencial para retener el agua y que vaya soltándose de a poco, para llenar los acuíferos subterráneos. Hoy día mucha gente vive de los acuíferos subterráneos y cada vez hay menos. Entonces, ¿cómo vamos entendiendo eso? Es importante. Como digo, desde esta ignorancia, porque yo parto desde ahí del principio. Cómo vamos educando a los jóvenes y nosotros también para ver de qué manera ocupamos de una forma mucho mejor el agua. Es un conflicto, como por ejemplo las quemas. Aquí se quema mucho las ramas, las hojas como una basura y no es basura. Se quema la basura, se quema el plástico. Wow, súper tóxico. Súper tóxico, pero Sí. porque la gente tiende a creer porque desaparece, o tú echas tu basura en una bolsa negra, la cerraste y desaparece, o echaste a correr el water y desaparece. Las cosas no desaparecen, siguen y siguen estando mucho tiempo. Y siguen, se van por el agua, después se van al aire, vuelven a la tierra, se lo come el animalito, que después te comiste tú, lo aspiraste y vuelve a tu cuerpo. Entonces, esas cosas básicas hay que entenderlas. O sea, cómo nos relacionamos hoy día. Y en este lugar que es pequeño, que no vamos quizás a generar grandes cambios a nivel mundial, pero podemos generar cambios. Este oasis que es llamado aquí por muchos y que es un oasis en este que nosotros somos parte de Wallmapu. O sea, desde ahí parte este oasis que se desliga que no somos parte de Wallmapu, lo somos. Pucón está fundado sobre título de Merced, hay muchas comunidades. Entonces, como tal, podemos generar cambios. Esos cambios empiezan por la educación y por entender. O sea, yo no quiero convencer desde lo que yo diga, sino que ojalá hacer pensar como fue en mí para que se cuestione un poquito y de qué manera hacer y evitar cosas. Hace poquito había una extracción de dedos sin permiso y que llevaban un mes y de repente alguien dice, oye, estuve parada en una esquina, en el sector rural, ahí en una garita, media hora y pasaron 15 camiones. Digo, pero ¿cómo nadie dice nada? Y no tenían permiso. Ya habían avisado, habían hecho fiscalización y a los 2 días ya lo infraccionaron y sacaron la maquinaria. Pero tuvieron un mes. Entonces, ¿cómo nosotros protegemos? No es solamente de nuestros cambios de hábitos, sino también cómo observamos nuestro lugar, cómo lo cuidamos, de qué pasa aquí. ¿Esto tendrá permiso o no tendrá permiso? Porque como hablamos de principio, con los ejemplos que dimos, se funciona mucho a eso, a evadir, ¿ya? Y esa evasión, yo creo que todos de alguna manera algo evadimos. Si no vamos a decir que nosotros somos, que esté libre de culpa tirar la piedra, sí, pero es muy diferente a que yo haga no sé, un lavadero, una leñera o haga una piececita más en mi casa versus este señor Marta Witt que en vez de 300 metros construyó 3.000 metros. Entonces, eso es diferente y eso hay que verlo, hay que observarlo y como habitantes tenemos que observarlo y desde ahí lo vamos protegiendo también. Entonces, también siempre haciendo ese llamado a denunciar, a atreverse a denunciar o a preguntar, puede que tengan permiso, puede que no, pero también vamos evitando la deforestación, el tema de la contaminación de las aguas, aunque el tema de deforestación es complejo porque igual la normativa permite mucho, parcelan, las parcelaciones lamentablemente hasta el día de hoy no hay una regulación que los pueda paralizar, aunque aquí están casi todas denunciadas, pero es complejo. Y igual hay personas en todos lados que intentan hacer la pega y cuesta. Entonces, y hoy día
políticamente, socialmente, y sobre todo en época de campaña, el tema medioambiental es un tema, pero es un tema que queda mucho ahí. No hay un trabajo real de intentar frenar cosas y de mandar mensajes súper claros. Nosotros con los proyectos inmobiliarios conseguimos el mensaje. No hay nuevos proyectos inmobiliarios en la ribera del lago porque saben que les va a costar mucho dinero, porque aquí hay mucha organización, y también debo reconocer el municipio en que se hagan las cosas de cierta manera, pero también es impulsado porque uno está ahí, porque saben que hay gente que está mirando, entonces hay que aplicar la normativa en su máximo rigor. Y eso es lo que se pide uno, no una parte de la ley, sino que el máximo rigor, que ya tenemos una ley que igual tiene sus falencias. Entonces, Lo poco de la ley que hay, que como habías dicho que igual es laxa la normativa, claro, pero que se aplique. Exacto. Sí. Por ejemplo, hacia el volcán nosotros no hicimos nada. Y se construyeron muchas cosas más. Sí. Pero porque no nos daba para más. Es imposible. Sí. Y así tienes muchos temas hoy día. Tienes el tema de la contaminación del lago. Tienes el tema, ahora aparece el de las concesiones mineras. Que eso llegó a dar susto cuando se empezó a hablar de eso y decían que habían no sé cuántas concesiones. O sea, en el primer informe Pucón eran 23 concesiones mineras. Que se entienda que concesiones mineras solamente es un derecho de uso, pero no implica la construcción de algo, ¿ya? Para eso tienen que entrar otros procesos, otros sistemas. 23. Después de esa nos enteramos que llevaban del 23... 8 que estaban caducas, pero que no se había terminado el proceso, seguían en el conservador de bienes raíces, entonces 15. Hoy día hicimos que también los procesos se agilizaran y se actualizaran, que están lentos todavía, pero mucho más rápido. Aparentemente ahora en junio salieron 6 más a remate que no pagaron sus derechos. Pero quedan 8 procesos de concesiones mineras constituidas y en trámite. Y de esas que están, esas 8, 4 corresponden al delta. Y otras 2 en la ribera norte del lago. O sea, es una amenaza. ¿Por qué pagan esos derechos? Uno no entiende. Ahora, en cada uno de estos derechos están asociados también derechos para uso hidroeléctrico. Entonces quizás es eso. Entonces ahí es donde tienes que aprender otra cosa nueva, tienes que entender, y que no es fácil. Encontrar esa información es súper difícil. Y después todos están los chismes, que alguien dijo que esto y uno no entiende, y dónde encuentra la información. Bueno, ya, ahí tenía otra, porque a nosotros nos llega mucha información de repente y hay que corroborarla. Y eso también es un trabajo, donde es complejo pero es una latencia. Nosotros como Pucón tenemos una latencia. Codarrehue tiene solo una concesión minera, que es la que está asociada al proyecto hidroeléctrico Añihuarraque. En Pucón tenemos 8. Así que es un tema que no es menor y que estamos ahí y esperamos que desistan de todos estos procesos o que hay detrás de ellos, porque a veces son formas de usar para otras cosas, otros fines. Y ahí hay que no ir siempre tan atrás. Así que. Pero no sé si te pareció súper lindo que como que eso despertó a muchas personas, o se hizo una marcha y se unieron muchas personas y es como que ahí se vio la fuerza de nuevo ciudadana de que no estaban de acuerdo en que las cosas se hicieran así. Sí, fue hermosa. Excepto para mí, que me fracturé el tobillo ese día. Chuta. Sí, estar ahí en todo el proceso ahí con la organización y en ese momento de concentración me fracturé el tobillo, pero fue increíble. Había un puelche, que te lo encargo. Viento puelche, para los que no saben, es un viento muy fuerte que viene desde la cordillera del lado argentino, y que ese día estaba muy, muy fuerte, y muchos de los lienzos eran muy grandes, los tuvieron que hacer hoyos, porque no podían caminar con ellos, era imposible. Volando. No, es que no, era mucha la fuerza que necesitabas, pero ahí estuvo muy lindo, mucha gente. Yo creo que éramos como 600 personas, si es que no más. Es mucho. Porque Carabineros dijeron que eran 500 y que siempre las chicas. Sí. Yo creo que éramos más de 600 personas. Estaba intenso. Muchas comunidades y muchas personas también de Pucón y alrededores, así que estuvo muy, muy bonito.
Y yo creo que es bonito comprender que por distintas razones uno quiere defender este territorio. Puede ser una persona que nació acá de generaciones hacia atrás, una persona por su cultura, mapuche, por ejemplo, de su cosmovisión, una persona porque quiere defender su turismo, sus intereses propios para que vengan turistas a futuro. Como que estamos todos de acuerdo en que hay que defenderlo y mantenerlo lindo por muchas razones, po. Efectivamente. Yo creo que tú das un poquito en el clavo entender que aquí no existen unos que aporten más o menos, o que puedan aportar o menos. Esto lo tenemos que construir entre todas y todos. O sea, entre el que nació acá, entre el que se vino a vivir acá, porque a veces siento que, y con responsabilidad lo digo, que el que llegó a veces tiene más conciencia que el que ha habitado siempre acá. Y obviamente toda la industria se tiene que hacer cargo. ¿Y cómo evitamos que está la industria del turismo? Que sí, masivamente hace daño. Te doy un ejemplo. Antes acá, por un tema turístico, venían los adultos mayores. ¿Ya? Mi mamá es apicultora, entonces venían y se les daba una charla. Y al día podíamos atender hasta 200 personas. Y lamentablemente los adultos mayores tienen la costumbre, la señora de la plantita, la ramita. Entonces, van cortando el lugar que van cortando. Yo les decía, por favor, no saquen ninguna rama porque había mucha flora nativa, muchas cosas bonitas, pero igual lo hacían. Entonces decía, ¿pero qué tanto si es una ramita? Señora, es que no es solo una ramita. Ustedes, al día nosotros podemos recibir 200 personas. De esas 200 personas, ¿cuántas hacen lo mismo? Que al final de cuentas no les va a servir porque ustedes están en el bus, se van a ir. De esas, ¿cuántas realmente van a llevar a destino y cuántas van a crecer? Nada. Pero el daño que hacen es muy grande. Entonces, hay muchas cosas que pasan. La cantidad de visitantes en el Parque Huarquehue, en el volcán, con los desechos humanos, y seguimos hablando del mismo tema y recurrente. Hacen daño. Los perros hacen daño. Los gatos hacen mucho daño. Ponte todo el tema de las parcelaciones, que yo me disperso, me voy para otro lado. Pero total, Todos sí. hablan ahí de la parcelación, del bosque, sí, pero resulta que lo que hace es cerrar el perímetro, cortas el ciclo biológico, y segundo, traes un perro y traes un gato. Sí, es que uno, Si es porque que uno, muchas ya. veces son más. Son más, y eso hace mucho daño. O sea, los Sí. picaflor, las lagartijas. ¿Cuándo fue la última vez que viste una lagartija? Los insectos, el Viviendo. chucao, el wet, Claro. el pudú. Hay pudú donde nosotros vivimos, hay pudú, y a mí se me parte el corazón porque está lleno de perros sueltos. Exacto. Y digo, ¿y ese pobre pudú cómo aguanta entre tanto perro? Exacto. Entonces, eso hace mucho daño. Más allá de... Entonces, y ahí tienes el tema, claro, todos los animales tienen su derecho, pero todos. No unos más que otros, no son más privilegiados que otros. Y hoy día los nativos no tienen ni un privilegio. Están en No, desventaja. Están en desventaja porque al final tienen en su mayoría pocas formas de defenderse ante esa amenaza, que es de otra especie, pero que es introducida. Entonces, es un gran problema, porque además también le hacen daño a los arbustos, a la flora. El perro y el gato le hacen mucho daño. Entonces, la responsabilidad viene mucho más allá de eso. El retamo, por ejemplo, que alguien lo trajo. Los gansos que están en la poza que alguien por ahí trajo en la península y que se multiplicaron. Entonces, todo eso hace mucho daño. Y entonces, por ahí alguien me dice, oye, un perro se está comiendo un pato, un ganso. Y yo ahí, pucha, disculpa, pero son dos especies, po. Y son introducidas. Y el ganso le hace daño a la otra, le quita alimento, la ataca, sus lugares de nidificación. Entonces hay mucha intervención que está causando mucho daño. Entonces, ¿cómo nos vamos haciendo cargo y cómo vamos cambiando esto? Es momento. Y hay mucha gente haciendo cosas también. Y entonces tenemos que unirnos, y no se trata de un tema ni político, ni de un tema de visión de vida, ¿no? Sí, es una manera de sobrevivir y de mantener este lugar un poquito más sano. Totalmente. Es que pensaba, claro, que como dicen que es un privilegio este lugar porque es hermoso. Muchos lugares de Chile son hermosos y este es uno de ellos. Y por eso mismo hay que protegerlo especialmente. O sea, es como que uno tiene que entregar más de lo que le quita Exacto. para mantenerlo hacia el futuro. Y ojalá que esté mejor en el futuro que ahora.
porque ahora actualmente está degradado, aunque muchos quizás visitantes, turistas que van a los parques nacionales no se dan cuenta de que está degradado, pero lo está. Efectivamente. Y hay pocas manos para también controlar, pues tenemos los guardaparques, que son poquitos, son muchas áreas. ¿Y cómo nos vamos relacionando? O sea, al final de cuentas siempre es la educación, la información y entendiendo que existen otras formas y que siempre hemos vivido de esta manera o mucho más y que debemos un poco volver a eso con los niños, con los colegios y los adultos igual. Pues, o sea, igual podemos cambiar. O sea, ejemplo el mío. O sea, yo nunca pensé que a los 50 años iba a estar ahí yendo a parar camiones. O sea, yo decía, tenía 50 años. Entonces, son cambios y procesos que van, que se pueden hacer y que son bonitos igual. Son como otras etapas de la vida y no es porque uno no tenga que hacer o porque esté de ociosa, porque también se tilda un poco eso. Es porque cambiáis. ¿Y por qué yo lo puedo hacer? Porque claro, yo cambié mis hábitos de consumo. Y porque obviamente yo también soy independiente, no dependo de otro. Tengo mi casa, afortunadamente, que también eso me permite no tener tanto gasto. Entonces, al no gastar, tú tienes tiempo. Y ese tiempo lo usas en lo que tú mejor quieras. Y en este caso, lo ocupo en esto, en actividades que vayan en el resguardo de este lugar que se llama Pucón, este territorio, o Pucono, como lo decían nuestros ancestros. Y de ir compartiendo lo que más pueda uno desde su mirada, desde lo que va aprendiendo, entendiendo y vamos, pucha, ojalá sumando más, porque es complejo esto de las relaciones humanas. Sí. Es súper complejo. Incluso en el mundo del ambientalismo también es complejo, po. Es súper complejo. Porque hay de todo, gente frustrada, gente enojada con rabia, gente... Sí, ahora es tema. Antiguamente no era un tema y antes otros consiguieron cosas, ya como cuando mi mamá también participaba en esta instancia de defensa. Hoy día se cree que hay mucha más conciencia, pero yo encuentro que sí y que no, porque antes éramos menos, entonces afectábamos menos, hoy día somos más, pero afectamos mucho más, po. Y hoy día la industria es cruel, po. Es cruel en todo su ámbito, donde va generando necesidades y esas necesidades al final de cuentas no son tantas, po. No son tantas y la contaminación que va generando es mucha. O sea, lo vio en pandemia, cómo se regeneraron muchos espacios, como veíamos esas imágenes por ahí, animales en la ciudad caminando tranquilamente porque estaban todos guardados. Tendremos que llegar a eso de vuelta cuando deberíamos poder vivir en armonía, en conjunto. Y es complejo. Quiero ver más picaflores. Que antes no los veía, por ejemplo. Existían, pero no los veía. Habiendo mucho más. Y hoy día en conciencia los veo. Y obviamente se echan de menos mucho más picaflores. Eso es cierto, que he visto personas que simplemente no lo ven, pues lo que uno aprecia, que dicen, mira esa flor nativa, por ejemplo, tan hermosa con ese pájaro. Hay personas que no lo ven. Hay como instar a más personas que lo vean, pues porque si no, no te va a interesar protegerlo. Exacto. Tu espacio está reducido al colegio, a tu casa, al supermercado, al mall. Entonces, es lo que ves. Entonces, tenemos que aprender a ver de nuevo eso que siempre está ahí, que es mucho más sano, que hoy día ya por fin se valida, por ejemplo, los baños de bosque. O sea, ¿qué es lo que te da un bosque? Es increíble. O sea, yo voy a un bosque y a mí me pega, a mí me da como taquicardia. Es cuático. ¿Cómo te sana el agua? O sea, cuando te bañas para un Huaychipanto, por ejemplo, cuando estábamos ahí abriendo el Transpampulli, me bañé en un Huaychipanto ahí a las 9 de la mañana, bañándome ahí. Venía media chacosa y se te pasaron todos los achaques. En esas instancias, esas acciones que tú ves ahí que son así para algunos violentos, ir a abrir eso porque había que abrirlo. Ese era el río que ayudaron a que volviera a fluir hacia el lago Caburga, ¿cierto? Efectivamente. Que había la discusión de si va hacia el lago Caburga o si va hacia el lago Colico. Es afluente de ambos. Porque no solamente ahí, hay otros lugares que también fluye también por gravedad, porque ahí hay curva, ahí hay mucha pendiente y está al lado del lago, o sea, sí o sí fluye. Entonces,
estos personajes del lago Colico vieron que bajó un poquito el lago y dijeron que esto no era. Entonces, y ahí una denuncia en diciembre y sale una resolución en febrero. ¿Cómo en un tema naturaleza podéis sacar una resolución en 2 meses si es que lo tomaron el día que ingresó? Porque las cosas cuando lo empiezan a tomar se demoran días. Entonces, para decidir si esto es así o no, o cómo funciona la naturaleza históricamente, no lo defines en 2 meses. Y se genera una resolución. Y el lago Colico en el invierno está hasta arriba. O sea, además, el egoísmo de parte de esos otros, de que vieron mermado su espacio que es de ellos, porque es así, y hacen esa instancia de reclamar, y que aunque se llevaron los relatos antiguos, información, no fue tomada en cuenta. Entonces había que tomar acciones. Y esas son las acciones que ahí el Huerquén lo hace y tuve la fortuna también de participar y fue increíble. Sacar piedra. Pesada, me imagino. Pesada, no, pero me saco el sombrero ahí con mi huaychafe ahí y de una fuerza que sacas de no sé dónde y estar ahí trabajando. Y volviendo al Caburga un poquito ahí, pero resulta que la gente de Caburga hay gente que decía, pero ¿para qué hacen eso si después que era malo? O de alegar mucho, pero de no tomar acciones. Y las acciones se hacen desde todos los ámbitos. O sea, obviamente de acciones concretas, de lo judicial, de poner el tema, pero se descansa mucho en otros. Y muchas veces se descansa mucho en algunas autoridades y hay que aprender también a hacerlo uno y puede también hacerlo con instancias, por ejemplo, municipio, como nosotros con el tema inmobiliario, que también se suma en las instancias de reclamación de algunos proyectos inmobiliarios que suma fuerza y eso se hace con la fuerza social, con la fuerza de decir nosotros no queremos esto, esta es nuestra casa y como tal queremos que se cumpla al máximo el rigor de las normativas y cuidar porque está complejo. O sea, hoy día, por ejemplo, cambiando de tema, en el Caburga hay una concesión minera justo arriba del Trasfampuye. Y cuando lo vi dije, ¿y esto qué es? Nosotros aquí en un puntito, abriendo un pequeño cauce para que corra el agua, cuando arriba hay una tremenda concesión minera, que si se llegara a instalar, que es en la comuna de Conco, el daño que le haría, o sea, todo lo que nosotros pudimos aportar desde mucho trabajo, nos salíamos 4 de la mañana de acá, eran 4 o 5 horas dependiendo por dónde nos íbamos para llegar a trabajar, otras varias horas más hasta que ya el frío y el cansancio no se podía, nos devolvíamos, versus eso que está ahí que es una amenaza. Entonces existen amenazas y muchas, entonces para eso tienes que estar como súper alerta, estar ahí viendo cómo avanzan los procesos y desde la total ignorancia empezando sin tener ninguna expertise y viendo de qué manera vas consiguiendo alguien que te vaya asesorando con respecto a esos temas que son finalmente técnicos también. Sí, pues cuando uno se mete, por ejemplo, a ver proyectos, las evaluaciones ambientales que hacen son cosas más técnicas que no sé qué. Bueno, yo creo que ya estoy alcanzando mis últimas preguntas. Uh-huh. Bueno, tenía muchas más, pero era imposible que las hiciera todas. Así que eso podría ser para otra vez. Pero me gusta eso de que hablabas de las acciones, po. Y que uno puede accionar como el activista es quien acciona, ¿no? Así lo entiendo. No solo yendo a marchar o como algunas personas piensan como a tirar piedra. Yo igual estoy en contra de eso. Pero, desde distintas áreas se puede accionar. Por ejemplo, ustedes a veces han organizado limpiezas de playas, ir a recoger el plástico, la basura que hay en las playas. Eso es muy lindo también, me gusta mucho. Sí. Sí, es un tema, empezó el 2018, que no lo empezamos nosotros. Sí fui la primera que se convoca. Y de ahí, claro, ese grupo nos siguió y por ende nosotros lo seguimos. Yo no me voy a atribuir cosas que... Y en esa primera limpieza sacó mucha basura desde la playa, del final de la playa de los Sauces. Y se sigue sacando basura, pero es menos. O sea, uno se da cuenta que es menos y esa es la constancia. Hace poquito fuimos a sacar microplástico, como llovió mucho viento, había microplástico. Y sacamos medio saco. Estuvimos, no sé, éramos como 10 por ahí. Y
quizás un poquito más, pero sacamos medio saco de microplástico y una olla de colillas de cigarro, porque había una olla por ahí, una ollita mediana ahí. Pero eso es suma, po, porque eso después es mucho más difícil que se saque, porque ya se convierte en algo microplástico. Entonces estos eran pequeños trocitos de plástico. Y hacemos también mucho en el Río Claro, cerca de unas poblaciones que lamentablemente han tirado mucha basura históricamente, limpiamos el cauce, pero hay menos, pero se sigue con eso. Entonces, es una manera de ir evitando esto, es una manera de intentar también hacer conciencia que se toman este espacio, porque hay lugares del Río Claro que los vecinos los tienen súper bien cuidados y donde sin intervenciones, muy pocas. Es más, ni siquiera han permitido que se alumbre. Y eso también es importante porque se tiende a creer que hay que iluminar todo porque es un peligro. No, ellos consiguieron que ese lugar que iban mucho a beber y a esconderse ya no sea ese lugar. Está muy bonito, sacan las murras, sacan todo lo que introducido, limpian esa parte del río, entonces igual han ayudado a limpiar antes porque desde antes también llega a ese lugar y entonces hay personas que intentan hacer las cosas, que están haciendo el trabajo territorialmente de tomarse los espacios, de cuidarlos, hacer lo suyo y esperamos que todo haga lo mismo y que hoy día se han construido estas poblaciones dándole la espalda al río. Cuando el Río Claro es hermoso. Pucón era todo un bosque de boldos, por ejemplo, que tenemos pequeños lugares donde hay indicios de eso, pero era todo lleno de boldos. Y son hermosos, son súper lindos. Dan una sombra súper especial, como bien oscura, es muy lindo. O sea, yo pienso en el bosque de boldos que está ahí al lado de la playa. Exacto, que en un momento fue amenazado, que quisieron construir estacionamientos para los que iban a la playa y que otras personas antes de nosotros lo impidieron. Impidieron eso y hoy día está por eso, que está súper degradado igual ese bosque. Necesita una gran intervención porque está débil. Además, y está pisoteado también, pues, está ¿no? súper pisoteado, siempre Sí. sacan ripio. Hay un montón de cosas que pasan ahí. Entonces todos tenemos que velar por ese espacio, porque si no se va a empezar a morir. Y las bajas de lluvia, la baja del lago, que este año hubo mucha más lluvia, también influye. Entonces, tenemos que ser conscientes que esos espacios resisten también. Y si nosotros no apoyamos en su cuidado, van a morir. Mm. Y quizás como para finalizar, a veces me gusta hacer esta pregunta igual de cómo tú sueñas que podría ser Pucón en el corto plazo, largo plazo, o cómo las personas, puconinos, puconines, podrían aportar, accionar para cuidarlo y para que sea mejor. Hoy yo no me imagino. No. Sí, como que no me había hecho eso de imaginarme algo. Yo soy mucho de generar acciones, por eso me digo activista, en todo sentido y me fluye la cabeza de muchas ideas. No termino una y estoy en otra. O sea, para mí es que participe más gente. O sea, de qué manera las acciones que vamos haciendo, que ha ido sucediendo en el tiempo, se vaya sumando más gente, compartiendo la información, cambiando hábitos en todo sentido. El consumo es un gran problema, bajando nuestra huella. Y nuestra huella no solo desde el dejar de consumir o de generar intervenciones, sino también de cómo aportas. ¿Ya? O sea, hace poquito hicimos una campaña de restauración en la orilla del Caburga y fue increíble. Sí, escuché, lo vi creo que en redes sociales. Sí, que fue la primera, que estuvo muy bonita, controlando retamo, que eso no fue por el MAIC, que no es nuestro movimiento, sino que por otra organización, que es el Consejo Ambiental Comunal, específicamente por la Comisión de Patrimonio Natural y Cultural ahí que estamos trabajando, a sacar retamo. Y sacamos 2 camionadas y media de camión 3/4 entre retamo y pino. Habían unos pinos, así que moto con los pinos nomás. Porque son especies invasoras. Totalmente. Exóticas. Y es difícil sacar retamo, ¿cierto? Súper Tiene difícil. unas raíces súper... Súper difícil. Oh. Y
y por ahí ve ventas de retamos en otros lugares, por ahí en redes, y digo, ay no, es una plaga. Generando pequeñas acciones, cambio desde consumir, desde reutilizar, de hacer el compostar, o sea, podemos hacer muchas cosas aquí que están, que falta, y de conocer. Yo siento que no conocemos, o sea, hoy día yo me doy cuenta que no conozco nada, que sé nada. La historia de Pucón, la historia real, estamos levantando igual otras cosas por ahí, no conocemos. O sea, y cuando tú conoces, siento que vas a valorar mucho más, ¿ya? Que es más que eso. Sabemos que no todo, porque cuesta hoy día en los sistemas en que vivimos, muy conectados a las redes sociales versus menos conexión con tu entorno, te abstraen demasiado y no hay vinculación. Entonces, tienen que ser mucho más los que se vinculan, mucho más niños, mucho más jóvenes y adultos también, de cambiar, la forma de estar aquí en esta tierra, que lamentablemente lo que hoy día existe viene heredado de mi generación, ¿ya? Fue en mi generación en donde se cambian estas formas de relacionarse, donde mi madre le tocó lavar los pañales y versus que en mi generación ya con mi hijo empecé a usar pañales desechables, por ejemplo. Entonces, nadie está diciendo que vuelvas los pañales de tela, pero ¿de qué manera vamos bajando un poco eso? ¿De qué manera vamos? Hay opciones, hay otras. Entonces, tomando conciencia de qué es lo que hago, cuál es mi afectación, de ahí generar algunos cambios. Y eso es, obviamente, con vinculación, con conocimiento. Sí, y en muchas áreas distintas, pues puede ser. Desde el propio cuidado, por ejemplo, yo pensaba la cantidad de plásticos que se produce con las cremas, con los champús, con el maquillaje, con todo eso. Entonces ir pensando cómo buscar alternativas, pues como habías dicho. Efectivamente existen muchas alternativas con el tema del... hoy día también, por ejemplo, que contamina mucho, que no se nombra mucho, es el tema de los detergentes, que también están cargados en fosfatos y nitratos. Y eso igual llega al lago. Y eso todo llega al lago y todos lo usamos. Y eso también fue una tercera propuesta que hicimos como MAI para el plan de descontaminación, que no está ahí, pero esperamos en algún momento de generar esos cambios de a poquito de qué es lo que usamos. Entonces hay mucho, por eso digo, esa idea de creer que todo desaparece en nuestra vista porque no lo vemos, no es real. O sea, hay que entender eso. No. Y hay gente que me acuesta mucho, que tiene el hábito de quemar plástico, y que yo me pego un grito. Y como somos ahí las que andamos todas las carteras llenas de papelito y cosas que después reciclamos, cambiar esos hábitos, cambiar el hábito de quemar las hojas, de quemar las ramas. Existen las opciones hoy día, existen las campañas tanto del municipio, otras formas también de que se lleven estas ramas, estas hojas, pero es súper difícil porque es mucho. Es muy amplio todo esto y son muchos temas. Yo a veces quisiera tomar un solo tema o dos como mucho, pero me gana estas cosas que aparecen y ahí me involucro. Pero pasan cosas bonitas igual. Yo igual estoy contenta. Este año ha sido un año cansador, pero de cosas muy bonitas, muy gratificantes. Hace poquito hicimos el proyecto del grifo ese que se levanta a nivel país, visibilizando el tema del consumo de plástico en solo uso, porque se veía además que se implementaba la ley total de la ley plástico en solo uso, lo cual obviamente no se realizó por el gran lobby que hicieron estas empresas muy generadoras de este plástico, como son los patios de comida, McDonald's, etcétera. Y fue muy bonita también la instancia, ya de construir, ya es desgastante, cansador, pero es bonita. Entonces pasan muchas cosas bonitas, falta mucho tener conciencia y bueno, que el llamado es hacer partícipe. Vienen muchas cosas en Pucón, esperamos seguir construyendo, que se sume más gente de todas las áreas, porque y vamos haciendo cambios, como tenemos que restaurar, pero también nos tenemos que restaurar en cómo nos relacionamos, cómo no involucrar intereses políticos ni intereses personales, porque es complejo. Hoy día es un tema que vende.
pero no todos estamos por eso, estamos mucho porque queremos aportar y porque amamos este lugar y porque nos hacemos responsables. Entonces, fácil exigirle a la piscicultura, fácil exigirle a estos grandes contaminantes, pero también como nosotros nos exigimos y como nosotros rechazamos aquello que sabemos que no es tan beneficioso. O sea, ponemos en equilibrio qué es lo que realmente necesitamos, de lo que necesitamos, cuáles son las opciones que podemos suplir esa necesidad y de ahí elegir la que esté mucho mejor. Y eso te lo digo por el tema de autopista, el tema aeropuerto, son muchas latencias que existen aquí de crear necesidades, pero ¿cómo son realmente esas necesidades? ¿Cómo realmente tú vas supliendo esa necesidad? Es donde tienes que cuestionarte. ¿Qué tan necesario es y qué tanto nos va a desarrollar o nos vas a hacer una afectación positiva versus lo negativo que puede resultar eso? Entonces hoy día no hay esos cuestionamientos, no existen ni siquiera en las necesidades o las implementaciones muchas veces desde el Estado, que lamentablemente viene de esto súper centralizado y localmente son diferentes las necesidades y la historia y la forma de relacionarse. O sea, como el agua para nosotros tiene es un eje económico que no tiene relación con una hidroeléctrica, con una minera, haces un uso, una piscicultura también, haces un uso turístico, un harto uso turístico, entonces sí estás generando recursos, si lo que quieres es generar recursos, ok, ya, generemos recursos económicos con este recurso que se le dice agua, pero ¿cuál de todas las instancias? ¿Cómo vamos en armonía en eso? Porque no hay vinculación una con otra, o es una o es otra, pero todo que se regule de una manera que sea en equilibrio, un aporte también para ese ecosistema, pero también para nosotros como personas. ¿Sí? Bueno, un ejemplo muy lindo es cuando llegamos acá y nos mostraste tu huerta y nos contaste que hace unos años donde estaba la huerta, que es todo hermoso y tiene flores y plantas y tierra bonita, ahí no había nada, pues era un peladero. Era un estacionamiento. Entonces, con tu esfuerzo y de quienes te apoyaron, crearon algo lindo, bello, que aporta a los pajaritos, a ustedes, les da comida, al suelo, a las lombrices, a los insectos, a las bacterias. Y así, pues. Sí, aquí escuchamos cómo están todas las abejitas Sí. en el ciruelo. Sí. Sí, po. Y también ha sido fracaso y ha habido cosas buenas. O sea, no todo resulta en la primera, cuesta, es un aprendizaje, pero no por eso dejas, o si te ensucias, o si te mojas. Pero aquí sí es rico trabajar bajo la lluvia también. Entonces aprender a que la lluvia no es mala, o sea, hasta ese nivel de desconexión tenemos. No nos gusta mojarnos. No nos gusta mojarnos, pero sí es rico mojarte bajo la lluvia también. Sí. Entonces, pucha, no es volver a andar a pata pelada, que me encanta andar a pata pelada. Es como una mezcla de cosas, pues. Exacto. Sí. Que nos quitaron eso de ser parte. Nos quitaron y por experiencia de vida, cómo te educan y que valida ciertas cosas, y cómo vuelves a tomarlo, o sea, y se puede, o sea, es que sí se puede. Ese es un tema que igual es importante, ¿no? ¿Para qué hago yo qué voy a conseguir? Si yo no sé, ¿cuánto más? ¿Quién me va a pescar? No, pues, si eres consecuente, si eres constante en el tiempo, sí lo puedes conseguir, pues. Yo siento que sí, o sea, yo cuando me dicen que no, digo que sí, pues. Y hasta en una protesta también se consigue, porque lamentablemente hemos tenido que llegar a eso para conseguir cosas. Porque hicimos todas las otras instancias, no fuimos escuchados, no se tomó en cuenta y tuviste que llegar a eso. Entonces, y obviamente no es lo que uno quisiera, ¿ya? Pero a veces es necesario. Bueno, las protestas ayudan a despertar, a mí me gustan también, ayudan a como detener, el hecho de que corten el tránsito para mí es bien simbólico, es como que cortan la máquina, la desenchufan y dicen, a ver, ¿qué estamos haciendo? ¿Esto está bien o está mal? Nos hacen preguntarnos, pues, ¿esto es correcto o no es correcto? ¿Es bueno para nuestro desarrollo como sociedad y con la naturaleza o no? Eso me gusta de las protestas. Sí, pues sí, eso, en el fondo, todo lo que hemos hecho ha sido en ese sentido. Pero igual, como dije, después de haber hecho otras instancias y que no fueron escuchadas y que después de eso sí fuimos escuchados, ¿ya? Y que sí se tomó en cuenta. Entonces, hoy día, claro, ha pasado tiempo. Después, bueno, el de mineras que se realizó este año fue una manera,
Pero fue complejo igual, no siento que no se le tomó el peso que se debía tomar, aunque no hay ningún proyecto, pero es una latencia. Y evitar esa latencia ahora es mucho mejor que más adelante, que nos va a costar mucho socialmente, económicamente, y al municipio también le va a costar. Entonces, es lo que he insistido, o sea, pongamos el freno aquí ahora, no más allá, no esperemos a que esto, pero si no, no va a pasar nada. ¿Quién lo tiene asegurado? ¿Quién sabe lo que realmente hay detrás de estas personas que están detrás de esto? Tú no sabes. Es claro, porque están en otro mundo, pues están pensando en ganancia económica, retorno, acciones, en otro universo, pues, Exacto. paralelo. Exacto. Y que no queda acá, que no es un beneficio para acá, eso también son falsas promesas. Falsas promesas, siempre han sido así. Y como el tema de tener más hidroeléctrica que te va a bajar la cuenta de luz, eso es falso. O sea, claro ejemplo lo tenemos en el Biobío, que es la gran represa y que paga la luz más cara de Chile. Entonces, o lamentablemente esas acciones de dividir a los vecinos, de comprar con una canchita, con una sede, y dividan los vecinos. O sea, en Yancalil dividían a los vecinos y les mentía uno a otro. Y en esa instancia, como digo, yo estaba recién y yo decía, ¿y esto qué es? O sea, yo me quedaba como muy en shock al ir viendo ese tipo de formas que uno en su vida diaria, una persona común y corriente que vive una rutina, no las ve, y que está detrás de encender tu luz. Hay más cosas que están sucediendo en otros territorios. ¿Y por qué esos territorios se tienen que ver amenazados para que tú tengas un mejor estar, un mejor vivir? Entonces ahí también hay que ser corresponsable de no tener todas las luces prendidas, de ahorrar, por eso te digo, de ser consciente de lo que, de mi huella que estoy dejando, después de bajarlo un poquito, y estoy aportando. ¿Ya? Si no vamos a pedir que todos anden así metidos en los temas, que estén viendo una u otra, pero siendo conscientes de que sí podemos ir aportando, y que al final de cuentas, por ejemplo, nos va a ahorrar en dinero. Y ese ahorrar en dinero quizás te permita tomarte un día más de descanso, porque vas a tener que gastar menos dinero. Entonces, y se piensa que con el dinero tú accedes a todo y con eso no te va a faltar nada. Y no es así, po. Entonces, estos sistemas diferentes que tenemos hoy día, no, en vez de ser en vías de mejorar, estamos peor. Porque es una desconexión y te lo venden al final de cuentas como una necesidad. O sea, aunque yo me pongo extremista, si me invitan a tomar un café, digo, no quiero tomar café porque no necesito tomar un café. Entonces, de repente me pongo demasiado así, pero digo, ¿para qué voy a hacer gastar si podemos conversar y puedo tomar agua? Entonces, yo no pido eso del resto, que igual es extremo, que igual me doy mis gustos, igual de repente... Eso, igual, por ejemplo, yo soy mueblista, ¿ya? Ese es mi oficio. Y trabajo en madera nativa, sí, efectivamente lo hago. Entonces, cualquiera va a decir, ay, pero ¿cómo? Bueno, pero de algo tengo que vivir. Pero yo vivo para subsistir, no para hacerme rica, y trabajo. O sea, yo podría tener mucha gente haciendo muchos muebles, sí, ahí eso sí es malo. Pero si lo hago para mí, todos generamos una huella, todos generamos una secuela de nuestro accionar día a día. Pero ¿cómo hago que eso sea lo menor posible? Pero además, ¿cómo revierto eso? Y claramente yo ahí estoy positivo. En el menos y el más das positivo. Claro, que no justifica una cosa u otra, pero en el fondo tenemos esa manera de vivir porque todavía la tierra no me da paz. Y hay que tener ojo con eso de empezar a apuntarse el dedo y empezar... Se le quita la fuerza del movimiento cuando empezamos a decir, ya, pero tú te decís ecologista y, no sé, comes carne, por ejemplo. Claro. Nos empezamos a tirar para abajo unos a otros. Efectivamente. Hay una frase que dice, es mejor tener muchos ecologistas imperfectos que tener unos pocos perfectos. Entonces la idea no es que seamos perfectos y no se gana mucho con eso. No, pues no existe la perfección, po. La naturaleza, yo creo que lo único que la tiene es la perfección ahí, en esto que a veces vemos imperfecto, ya que hay una rama o una hoja, porque hay gente que... Pero no existe, no existe. Nadie tiene la verdad absoluta, y de cierta manera también hay que respetar a esas personas que viven creyendo que funciona de una manera, y más que buscar culpables. Cómo vamos entendiendo, cómo vamos cambiando,
cómo vamos heredando también. Que es complejo, en mi casa me cuesta. O sea, de andar hurgando. O sea, yo ya saqué el basurero ahora. Porque si no, me pongo a hurgar, esto se recicla. ¿Por qué tiraste esto? No, sí, eso es una batalla Sí, campal. Eso sí. También tenemos esa experiencia con la familia. Claro, es complejo y como también lo respetamos porque la sociedad dice que así tienen que funcionar, po. No son criminales en el fondo por vivir en un sistema que es así, que fue creado así. Sí. Bueno. Muchas gracias, Jimé. No sé, o sea, hay muchas más preguntas que tenía, pero de a poco las vamos contestando todas en la misma conversación y no sé si había algo más que se me haya olvidado mencionar o que hayas querido mencionar. No, lo mismo que se involucren nada más, po. Desde cada uno de los espacios que tienen. Aquí hay muy buenas instancias en Pucón. El Jardín Copito de Nieve, por ejemplo, hace un tremendo trabajo. Lo voy a dejar anotado. Con los alumnos, muy bonito. Y así individualmente hay otros más. Son pequeños aportes que se van haciendo y que te llenan ahí igual. Digo, yo estoy contenta con todo lo que está pasando. Siento que este año ha sido un año muy gratificante en muchas acciones. Hoy día, hace poquito, ya se integró más gente al movimiento, al MAI, que está ahí, que sigue todavía, que ha costado, ha tenido sus bajones y todo, pero igual contenta en ese sentido. Y ha metido en varias cositas, así como algunas bien para callado, porque son trabajos investigativos ahí. Pero sí, sigue la defensa territorial y hay que seguir sumándose a todas estas actividades, que hay muchas y son gratificantes, la verdad. Algunas cansadoras que termináis, pero la verdad es que terminas muy contento. Bien, muchas gracias, Jimé, por todo tu trabajo, por la vida dedicada a esto. Bueno, no la vida, pero sí, no. Al final sí. Y por tu familia también, pues por tu mamá, por tu hija, son tantos los que van participando. Exacto. Sí. Sí, bonito, complejo. Y cada una son miradas diferentes, pero ahí está, sumando. Desde distintas áreas. Pues. Exacto. Sí. Gracias. A ustedes, chiquillos, que te hacen una tremenda pega igual. Sí, pues. Tenemos un regalo para ti. Tenemos un partner que es Karun. No sé si los conoce. Ellos fabrican anteojos reciclados. ¡Ay, en serio! Anteojos Gracias. de materiales reciclados, de plástico, de metal. Son carbono neutrales. ¿En serio? Sí. ¡Ay, qué gracia! Ojalá te guste. Sí. Obvio que sí. Eso lo elegimos para ti. Ay, mira qué lindo. Gracias. Y ahora que viene el verano, yo odio el sol. Es terrible, de verdad. Y hace poquito hubo el documental La Cuenca. Sí. Ya. Pues ustedes también participaron, po. Sí. Adivinen qué me salió a mí. Sol. El sol. Por algo será. Hoy fue cuando yo venía en bicicleta allá a reunirnos con los chiquillos ahí, con Sara y Lolo. Así roja. Y justo los anteojos son amarillos. Sí, ¿no? Y me sale el sol. Y yo fui. Y ahí dije, la culpa no la tiene el sol. No. La culpa la tenemos nosotros, que hemos hecho que el sol hoy día sea dañino. Sí. Nos haga daño, más allá de obviamente que es beneficioso si lo necesitamos, pero que también sea dañino, no es culpa del sol. No, pues. Y los anteojos te van a servir para enfrentar el sol, especialmente si uno como que tiene sensibilidad. Gracias. Te quedan bien. Ay, se pasaron. Buena. Gracias. Muchas gracias, Karun. Sí, muchas gracias. Pasaron. ¿Listo? Sí. Me dio calor. No olviden que pueden encontrar todas las fuentes de información de este episodio en volvámonosverdes.cl. Muchas gracias a todos nuestros auditores y que tengan una buena semana.